Buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente acá, ¿verdad? A mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Muchas gracias por honrarme con tu presencia, por estar siempre pendiente de lo que se va a compartir en este momento y en cada instante que pues tenemos esa intervención. Así que muchas gracias por tu fidelidad y por estar ahí pendiente, ¿verdad? Así que vamos a orar antes de continuar con lo que es esta serie que estamos llevando acerca de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Roma, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que sea Dios pues ayudándonos, ¿verdad? Y teniendo el control de todo lo que se va a acontecer. Acompáñame por favor a orar en este instante. Bendito Dios, te damos gracias por un día más que nos concedes, porque sabemos que cada amanecer es un regalo que tú nos otorgas, Señor, a nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por tu amor, porque tu misericordia es grande, y por eso pues nosotros estamos acá en este momento, y por orden, mandato tuyo, estamos ahorita compartiendo lo que es este mensaje, Señor. Te rogamos, Padre mío, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y que también prepares nuestros corazones como esa tierra fértil, Señor, para que esta semilla no se pierda, sino que pueda generar el fruto y pueda hacer el efecto para lo cual tú estás otorgando esta palabra, Señor. Te ruego, Padre mío, que cada persona pueda crecer espiritualmente, que cada persona pueda fundamentarse en lo que es tu evangelio, en lo que es tu palabra, en lo que tú requieres en cada uno, Señor, de estos mensajes que tú estás otorgando. Que nos pueda dar luz en aquellos momentos, Señor, de oscuridad donde no sabemos qué hacer. Que nos pueda guiar, Señor, como es tu palabra, es luz, es una característica de que nos alinea a lo que nosotros realmente necesitamos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por estar ahí nuevamente. Bienvenido. Y seguimos aquí en las manos del alfarero, ¿verdad? Vamos a seguir con esta serie referente a la iglesia de Roma. Es lo que estamos estudiando ahorita aquí en el mes de enero. Dijimos, vamos a enfocarnos en lo que es la iglesia de Roma, que cuando fue Pablo, ¿verdad? Y estuvo ahí predicando el evangelio. El enfoque que el apóstol Pablo dio a esta iglesia fue el enfoque evangelístico. Por eso vemos ahí el libro de Romanos, ¿verdad? Nos lleva, está ahí como que bien descrito, ¿verdad? Lo que es en los conceptos evangelísticos como justificación, santificación y lo de la ley, las obras, todo lo que hemos estado viendo ahorita, ¿verdad? Entonces ahí está comprendido en todo lo que es el libro de Romanos. Cuando tú lo puedas leer, te vas a dar cuenta de que el concepto, la idea principal de ese libro es el evangelismo, son los conceptos básicos de la salvación de toda persona. Entonces esto es lo que él fue y predicó en esta iglesia. Tal vez habían otros problemas, pero su enfoque principal fue ese, ¿verdad? El querer venir y dejar bien en claro, bien enfatizado, bien fundamentado lo que es la salvación del alma de la persona. Y eso es lo que nosotros podemos retomar hoy en día. Hablaba el día de ayer, qué importante es que cada uno de nosotros estemos conscientes de que realmente si tenemos la salvación, de que realmente estamos seguros de que en momentos de que pueda llegar, ¿verdad? Pueda sorprendernos la muerte o pueda venir que el Señor venga, nosotros realmente nos vamos con Él, ¿verdad? Si estamos seguros de nuestra salvación, si estamos seguros de nuestra vida eterna juntamente con nuestro Dios. Qué importante es nosotros poder tener esa seguridad, ¿verdad? A dónde es que nosotros vamos después de esta vida. Así que en este momento vamos a continuar y vamos a hablar acerca del pecado, ¿verdad? Y de la carne. O sea, vamos a hablar de la carne, más bien dicho, de las obras de la carne. Entonces, ahorita yo le he puesto como tema esto, muertos al pecado. Porque cuando nosotros accionamos en la carne, estamos pecando ante Dios, ¿verdad? Entonces, por eso hemos puesto aquí, muertos al pecado. Y vamos a basarnos ahorita, quiero que vaya a salir de Romanos capítulo 3, si tienes ahí tu Biblia, ¿verdad? Abre tu Biblia y vamos a ir ahí en Romanos capítulo 3 del 10 al 12, vamos a leer en este instante. Y si no tienes tu Biblia ahí, anótalo, ¿verdad? Y después lo confrontas. Y siempre hago este recordatorio, recuerda esto, que todo lo que se menciona aquí está en la palabra de Dios y siempre te hago te digo este consejo. Si todo lo que tú escuchas no se encuentra en la palabra de Dios, pues entonces tienes derecho a dudar de lo que se está diciendo. Pero ahora en estos tiempos, más que todo, es que debemos de estar bien familiarizados con lo que es la palabra de Dios, con lo que Él dejó escrito en su santo libro llamado Biblia, ¿verdad? Porque esa es su verdad.
Esa es la verdad de nuestro Dios, lo que Él quiso decirnos, lo que Él quiso dejarnos a nosotros acá para poder dirigirnos en nuestra vida cristiana. Entonces, todo lo que se dice, tú tienes que filtrarlo en la palabra de Dios, tienes que verificar que ahí está escrito. Y si no está escrito, pues entonces puedes dudar de que lo que estés escuchando es mentira. Pues por eso es que nosotros aquí estamos dando estas referencias bíblicas para que tú puedas venir y comprobar que lo que estamos hablando aquí está escrito en la palabra de Dios. Amén. Bien, Romanos 3, 10, 12. ¿Qué es lo que dice? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desvían, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el apóstol Pablo, es que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo correcto, no hay nadie que quiera, aquí dice, no hay nadie quien quiera o que entienda lo que Dios realmente quiere otorgarles. Y dice, eso es lo que pasa cuando nosotros reconocemos, porque siempre cuando hay un problema, se dice que lo primero que hay que hacer es reconocer el problema en que una persona está. Y me trae a referencia el momento cuando estábamos asistiendo allá a darles ese evangelismo a los centros de rehabilitación de alcohólicos anónimos. Ellos tienen ahí un indicador que dice que hay que primero esa persona, para poder salir de ese problema, tiene que reconocer que está en un problema, tiene que reconocer que necesita ayuda. Y lo mismo es aquí, que tú tienes que reconocer, nosotros tenemos que reconocer en primer lugar que nosotros sin Dios no somos nada, que cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón tiene que reconocer que es un pecador. Cuando nosotros reconocemos eso, ¿verdad? Entonces se nos hace más fácil entender lo que Dios nos quiere expresar en nuestra vida. En este caso está diciendo el apóstol Pablo, es que no hay ni siquiera uno, no hay alguien, o sea, no hay nadie que haga lo bueno, ¿verdad? No hay justo ni siquiera uno. O sea, está diciendo que todos somos débiles, todos tenemos problemas, somos humanos, tenemos errores, tenemos defectos, tenemos debilidades. Pero volvemos a lo mismo. ¿Es ocasión de pecar nuestra debilidad? Por supuesto que no. Hay que reconocer que somos débiles, hay que reconocer que nuestra carne a veces domina, y en qué momento domina lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros muchas veces, mientras estamos en este cuerpo inmundo, porque el pecado está en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, que mientras estemos en este cuerpo y no lo podamos nosotros venir y subyugar o someter ante la voluntad de Dios, ante el Espíritu Santo, pues siempre se va a estar pecando. Por eso dice él aquí, es que no hay justo ni aun uno. Incluso él decía, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Ahí está en Romanos capítulo 6, tú lo puedes ver, dice, ¿quién me puede liberar de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque siempre nosotros cuando estamos en la carne, ¿verdad? Cuando se hace, que se quiere hacer las obras de la carne, se quiere llevar el placer de las obras de la carne, ¿verdad? Y todo eso muchas veces está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera un justo uno, ¿verdad? Porque la humanidad siempre va en busca de querer realizar sus propios deleites, sus propios placeres. Pero hay que reconocer eso, hay que reconocer que somos imperfectos, hay que reconocer que somos débiles. ¿Para qué? Para que sea Dios a través de su Espíritu, sea el que nos dé esa fuerza, que nos dé esa templanza de mantenernos estables, de mantenernos firmes ante cualquier circunstancia que se nos pueda presentar como una tentación, como una debilidad. Jesús lo dijo allá cuando se le presentó en el desierto el Satanás tentándolo, dijo, mira, vete de mí, Satanás, ¿verdad? Porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Las 3 veces que le fue tentado, ¿verdad? Dios siempre le refutó con la palabra de Dios. Y una es que, para empezar, él estaba lleno del Espíritu Santo, y en segundo lugar conocía lo que es la palabra de Dios. Y qué importante es que nosotros veamos ese ejemplo. Que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y estamos llenos de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a poder refutar cualquier tentación que el enemigo traiga a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues aquí no hay ni siquiera uno, no hay quien haga uno. Está diciendo, no es que está dando permiso, ¿verdad?, para pecar. No está diciendo que no hay nadie perfecto en este mundo. Está diciendo que todos estamos luchando por llevar una vida santa. Está diciendo que todos estamos luchando por tener una integridad ante Dios.
Estamos diciendo de que no hay una diferencia entre alguien que sigue a Cristo y alguien que no sigue a Cristo en cuanto a lo humano, porque las mismas pasiones que pueda sentir una persona que no tiene a Cristo, las mismas siente una persona que tiene a Cristo, con la diferencia en que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos hace a nosotros fuerte para no caer en aquellas acciones de la carne que desagradan a Dios, ¿verdad? Pero eso quiere decir que tenemos la misma lucha, estamos ahí. No es como la gente que dice, quiero ver a un cristiano y quiere verlo como con una aureola en la cabeza, como que si no pasara dolor, como que no pasara sufrimiento, como que no tuviera necesidades. No, igualmente somos, ¿verdad? Pero estamos luchando contra esas adversidades. Eso es llevar nuestra cruz. Dice Jesús, a todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Amén. Esa es la cruz. Nosotros no llevamos una cruz física como la que llevó Jesús en aquel momento, pero estamos llevando una cruz espiritual, porque cada vez que nosotros, cada día luchamos con todas nuestras debilidades, con todas nuestras tentaciones, eso es llevar nuestra cruz, en mantener una vida agradable a Dios, en mantener una vida que íntegra ante Dios, a pesar de nuestras pasiones, a pesar de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de todo lo que podamos nosotros venir y estar pasando en un momento, ¿verdad? Llevamos esa cruz, estamos llevando esa restricción, ¿verdad? En lo que es nuestra carne para poder honrar y para poder agradar a Dios. Amén. Entonces, por eso dice aquí, no hay justo ni a uno, pero no está diciendo, mira, tiene derecho a pecar porque no hay justo. No, está diciendo, estamos luchando. Él dice, no, es que estamos teniendo esas batallas, ¿verdad? Entre el espíritu y la carne. Estamos luchando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y ahora bien, vamos a entrar ya en detalle. Quiero que te vayas a Romanos 8, ahí vamos a estar bastante tiempo, ¿verdad? Romanos 8, y vamos a ver el 8.5, vamos a leer primero 8.5, y es que hay una diferencia entre el pensamiento de la carne y el pensamiento del espíritu. Y dice ahí, porque los que son de la carne piensan en las obras de la carne, pero los que son del espíritu en las obras del espíritu. Y vemos aquí prioridades, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. La persona que es espiritual, la persona que rige el Espíritu Santo en su vida, es una persona que sus prioridades son honrar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios, y la carne pues la tiene subyugada, ¿verdad? Porque el Espíritu está más crecido en lo que es nuestra vida. Es por eso que es importante el ayuno. El ayuno tiene esa finalidad. El ayuno, como hemos hablado otras veces, no significa que vamos a torcer el brazo a Dios y mírame cumplir lo que quiero. Mira, Señor, yo te voy a hacer un ayuno para que se resuelva este problema. Mira, yo te voy a hacer un ayuno porque quiero que me concedas esta voluntad. Eso no es el verdadero motivo de hacer un ayuno. El ayuno principalmente lo que hace es que nos debilita nuestra carne y nos levanta lo que es nuestro espíritu. Nos ponemos más sensibles a lo que es el espíritu. Podemos escuchar la voz de Dios cuando estamos haciendo ayuno. Podemos escuchar, y incluso en momentos de ayuno es cuando Dios nos revela su voluntad. Hasta puede mostrarnos visiones o puede haber revelación a través de un ayuno, porque estamos en el ámbito espiritual, está más crecido el área espiritual y la carne está subyugada. Entonces, el verdadero motivo de hacer un ayuno es ese, que nuestro espíritu se fortalezca y nuestra carne se debilite. Una persona que esté en ayuno es bien difícil que pueda venir y caer en un momento de sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque su fuerza está en lo espiritual, no en lo carnal. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad?, de por qué ayunar. Entonces, aquí dice, el que está en la carne piensa las cosas de la carne, los deleites de que hay en la carne, ¿verdad?, los placeres de la carne. En eso piensa la persona que anda de manera carnal en las obras que puede satisfacer su cuerpo. Pero el que anda en el espíritu, su enfoque está en honrar a Dios, en aquello, todo lo que tiene que ver con lo que es espiritual. Vemos aquí también en Romanos 8:8 nos dice, ¿verdad?, que dar prioridad a las obras de la carne desagrada a Dios. Claro que sí, porque no está de acuerdo a lo que Dios establece.
Dice ahí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y estamos hablando bíblicamente que es la palabra de Dios lo que lo está diciendo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de ellos está establecida en lo que son las obras de la carne, en salir. ¿Cuáles podemos decir qué obras son las de la carne? Bueno, por ejemplo, beber, ¿verdad? Venir y por decir algo muy sencillo, beber, fumar, drogarse, los placeres inmorales, todas esas situaciones, la glotonería, el exceso de sueño, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con lo que es el cuerpo, tiene que ver con lo que es la carne, porque todo tiene su medida. Dios dejó en un momento estipulado ciertas horas para dormir, ¿verdad? Ahora cuando tú estás cansado, pues obviamente hay alguna consecuencia, ¿verdad? ¿Por qué se duerme? Porque se está cansado. Pero hay una persona que pueda pasar solo durmiendo en exceso, esto es pecado porque está dándole gusto a la carne. Aquel que es que tiene glotonería de comer y que está sustento, pero solamente porque quiere seguir comiendo, eso también es pecado, es darle gusto a la carne. Darle los placeres de la carne, todo esto tiene que ver con las obras de la carne que le desagrada a Dios. Entonces, y la persona que está pensando que su prioridad son los placeres de la carne, en sus pensamientos siempre está eso, ¿verdad? Lo que es darle gusto y placer a todo lo que es carnal y no espiritual. Ahora vamos a ver qué más dice aquí. Ahí en Romanos 8:7 dice que las obras de la carne son enemistad en contra de Dios. Ya vimos en primer lugar, para no confundirnos, ¿verdad? En primer lugar que las personas que están en la carne piensan placeres de la carne y las que están del espíritu en aspectos espirituales. Hemos visto ahorita que hacer la obra de la carne le desagrada a Dios. Ahora estamos viendo que las obras de la carne son enemistad en contra de Dios. Todo aquel que hace los placeres de la carne están en enemistad con Dios. Es algo que aleja de Dios. Dice aquí Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco no pueden sujetarse. Dice aquí que es un designio, es un pensamiento o propósito del entendimiento, dice, aceptado por la voluntad. ¿Qué aparece en esto? Te presentan la oportunidad, te presentan la circunstancia para poder pecar a través de tu carne. Pero nosotros tenemos una voluntad. Tú decides si quiere o no quiere, ¿verdad? Dice ahí. Se te presenta el pecado, se te presenta la tentación, pero tú decides. Por eso dice aquí que el designio es un pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Se te presenta la oportunidad, tú piensas, ¿verdad? Primeramente si quieres hacerlo o no. ¿Verdad? Si decides venir, se te presenta una cerveza, por decir algo así, se te presenta una cerveza y tú decides tal vez que tomar es pecado. Entonces dice, bueno, lo hago o no lo hago, en tu pensamiento está aquella batalla, porque si ya conoces a Dios, entonces ya está esa batalla. Y dice, bueno, ¿me tomo esa cerveza o no me la tomo? Primero lo piensas y después decides, ¿verdad? Después decides, entonces está dentro de tu voluntad. Está dentro de tu voluntad agradar o no agradar a Dios. Está dentro de tu voluntad el decidir qué es lo que quieres hacer en tu vida. Está en tu voluntad qué es lo que quieres hacer con tu cuerpo. Está dentro de tu voluntad el decidir qué es lo que quieres, ¿verdad? Entonces dice ahí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que nosotros podemos decidir de acuerdo a la carne no es voluntad de Dios, ¿verdad? No es voluntad de Dios. Los deseos de la carne siempre nos van a alejar de la voluntad perfecta de Dios. Habla aquí, dice, porque no se sujetan a la ley y ni tampoco pueden hacerlo, ¿verdad? No se sujetan a la ley, no pueden cumplir una ley. ¿Por qué? Porque está mejor el placer, está mejor todo lo que es de la carne produce placer, ¿verdad? Entonces dice ahí, entonces por eso no se puede someter a la ley, porque recordamos cuáles son los mandamientos y recordamos el ejemplo cuando vino Moisés, ¿verdad? Ante allá al monte Sinaí, y qué fue lo que dijo este pueblo. Mira, Moisés, mejor habla tú con él, porque nosotros no queremos que Dios nos mate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le está dando los mandamientos.
Cuando Dios le dio los mandamientos, ellos dijeron, no, no queremos cumplir. Prácticamente eso fue lo que dijeron, ¿verdad? No somos capaces de cumplir esto. Mejor habla tú, Moisés, con él y después nos dices a nosotros qué es lo que él dice, ¿verdad? Ellos no querían someterse a tener una vida santa. Eso es lo que pasa. No querían tener una vida santa. Querían seguir haciendo sus propias voluntades. Entonces ahí dice, al hacer nuestra voluntad a través de la carne, nosotros nos ponemos en enemistad para con Dios, ¿verdad? Porque va en sentido opuesto. Dice ahí Romanos 8:8, ¿verdad? Vamos ahí, dice que ocuparse de las obras de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué es muerte ocuparse de las obras de la carne? Primero porque es pecado, ¿verdad? Nos produce la muerte espiritual, nos produce la muerte física, porque cuando estamos ocupados en las cosas de la carne estamos alejados del Espíritu, ¿verdad? Una muerte espiritual, con lo que hablábamos, ¿verdad? Gente que no conoce a Dios, que no quiere nada con Dios, que no quiere reconocer a Dios en su corazón, anda con el pecado original, ¿verdad? Que es la muerte espiritual, la muerte que se obtuvo allá a través de Adán y Eva. Pero también nos produce muerte espiritual aún siendo hijos de Dios. Aún estando ahí sentados en una iglesia escuchando un mensaje, también podemos estar muertos espiritualmente cuando nos hemos alejado de Dios, cuando nos hemos enfriado, como dice la Biblia. ¿Verdad? Nos enfriamos, nos alejamos de Dios, ya no servimos, ya no adoramos, ya no leemos la Biblia, ya no oramos, nos apartamos, ya no asistimos a una iglesia. Entonces nos vamos enfriando poco a poco, ¿verdad? Y vamos obteniendo esa muerte espiritual porque estamos apagados. Entonces de esto también se dice, cuando se hace más obras de carne, entonces se va disminuyendo lo que son las obras del Espíritu y eso provoca una muerte espiritual y nos puede llevar hasta la muerte física también, ¿verdad? Porque muchas veces nuestro accionar puede traer consecuencias lamentables a nuestra vida que hasta puede producir la muerte física. Recuerdo cuando entré a ese lugar, y una vez entré y estaba una persona que la estaban desintoxicando ahí en el centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos. Le estaban desintoxicando y qué tremendo es ver ese proceso. Esa persona estaba como que si ya se estaba muriendo, ¿verdad? Yo sentía aquello porque le agarraba hasta como ataque, se veía como que estaba en un estado bien crítico. Pero era eso, que lo estaban desintoxicando. Pero imagínate que hay personas que mueren de alcoholismo. Hay personas que mueren por una sobredosis de droga. Te das cuenta hasta dónde puede llevar el placer mundanal de la carne. Puede llegar hasta esa circunstancia. Algo que desagrada a Dios, porque Dios no te hizo a ti para endrogarte, para andar alcoholizado, para andar ahí exponiendo tu cuerpo en acciones incorrectas. Dios hizo al hombre, ¿verdad?, para glorificarse en él, para bendecirlo, para que administrara la creación que él ha hecho. Jamás fue para que estuviera en esas circunstancias. El enemigo es que ha hecho eso. El enemigo ha desviado al ser humano a estar en una condición desfavorable, porque a él le conviene para que el hombre no cumpla la voluntad perfecta de Dios en su vida. Hemos hablado otras veces que nosotros hemos nacido con un propósito en este mundo, un propósito para honrar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Pero cuando nosotros nos desviamos de ese camino, cuando le permitimos a Satanás que nos desvíe, que nos controle nuestra vida, que nos desvíe del camino correcto, que lo que tiene él como finalidad es que no cumplamos ese propósito. Por eso es que nos desvía, por eso es que manda tentaciones para que nosotros ya no cumplamos la voluntad perfecta de Dios. Y es por eso que tenemos que tener esa fuerza interior, ¿verdad? Tener fortalecido nuestro espíritu para poder abstenernos de toda tentación y de todo pecado. Dice aquí que el ocuparse del espíritu es vida y es paz, ¿verdad? Es vida. ¿Por qué? Porque tú te sientes bien. Imagínate antes una familia que tenía a su esposo que gastaba tanto en alcohol y ahora ya dejó de tomar porque es cristiano.
Ese dinerito que se gastaba en el alcohol, ahora yo lo ocupa en su familia para salir, para disfrutar, para comprarse más ropita nueva, ¿verdad? Para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, a su esposa. Mira qué cambio es el que produce vida, produce un bienestar, el venir y retirarse de esas acciones incorrectas. Produce vida porque también te sientes gozoso, te sientes feliz, te da paz, dice ahí, hay paz en nuestro corazón cuando estamos haciendo lo correcto. Dice ahí que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, tú te sientes bendecido, tú te sientes feliz, te sientes gozoso, te sientes en paz, porque estás dentro de la voluntad de Dios. Estás accionando de la manera que Dios quiere que acciones. Pero cuando estás fallando, cuando estás deshonrando el nombre de Dios, cuando estás fuera de la voluntad perfecta de Dios, tú te sientes la persona más miserable de este mundo. ¿Por qué? Porque no es el diseño que Dios hizo. No es el diseño que Dios hizo que el hombre estuviera actuando de una manera incorrecta. Y cuando hablo hombre, estoy hablando también de mujer. Está incluido todo ahí, ¿verdad? Que estuviera actuando de una manera que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que está establecido por Dios a través de su palabra. Dios no fue ese diseño. No es ese diseño. Y cuando nosotros estamos fuera de algo que realmente corresponde, nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, ¿verdad? Es como cuando a ti te vayan a dejar a un lugar, un territorio, por decirlo así, te dejan en un país de un idioma diferente donde tú no entiendes a nadie y te dejas ahí. ¿Y cómo te sientes tú? Te puedes imaginar esa escena. Que a ti te vayan a dejar en un lugar donde tú no conozcas a nadie y donde todos hablen un idioma diferente, donde tú no te puedas comunicar con nadie. Tú te sientes mal, ¿verdad? Te sientes desubicado. Y así mismo es el ser humano que anda en pecado. Así mismo es el ser humano cuando su inclinación es por la carne y no por el espíritu. Anda desubicado porque no es ese el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú le honres, que tú le adores, que tú le busques, que tú le sirvas, que tú dependas de un Dios todopoderoso porque Él es tu creador, que tú obedezcas a toda la voluntad perfecta de Dios porque por eso nos la dejó, que es la palabra de Dios, para leerla, para conocerla y para cumplir la palabra de Dios. Amén. Pero cuando se es hijo de Dios, cuando se tiene el Espíritu Santo, no cuesta cumplirla, no duele cumplirla. Y tampoco duele llevar la cruz que te dije al principio, porque sabemos que es para nuestro bienestar. Hay bendición de Dios cuando nosotros somos hijos obedientes. Hay bendición de Dios cuando nosotros nos sometemos a esta voluntad. No, hay bendición de Dios cuando nos restringimos de querer cumplir esos placeres mundanales. Hay bendición de Dios. Y con esto no te quiero decir que llevar una vida santa es que te vas a excluir y ya no vas a ir a ninguna parte. No, porque yo tengo un pensar y este es un criterio propio mío, ¿verdad? Este es mi pensamiento. Yo digo, si el Señor quisiera que nosotros no anduviéramos en lo que es este mundo, pues ya no estuviera en el cielo, ¿verdad? Allá estuviéramos ya con Él, porque ¿para qué vamos a estar aquí en este mundo si no podemos mezclarnos con nadie ni hacer nada? Entonces estuviéramos allá en el cielo. Pero Dios quiere que nosotros de una manera sana podemos disfrutar de todo lo creado. ¿Está mal ir a la playa? No, no está mal ir a la playa. Pero si tú andas correctamente, si no vas a estar haciendo acciones indebidas, ¿verdad? ¿Está mal ir al parque? No, no está mal ir al parque. Tú puedes ir al parque con tu familia, pero primero es Dios, ¿verdad? Primero es lo que es de Dios y luego con tu familia vas al parque, ¿verdad? Tú puedes salir con tu familia, tú puedes disfrutar de toda la creación, ¿verdad? Pero de una manera sana, ¿verdad? De una manera correcta, que no se salga de lo establecido por Dios. Dios me dio hace unos años, 2 años creo que fue, un tema que se llama Guerrero Todoterreno. Y a mí incluso hice un mensaje referente a ello, y es que eso significa, guerrero todoterreno significa, es aquella persona que está bien sólida en su fe, bien fundamentada en su fe, que no importa en qué lugar se encuentre, pero no va a derribar lo que ella cree. No va a derribar lo que ella conoce para complacer lo que está pasando en su entorno. Puede estar en medio de mucha gente equivocada, ¿verdad? Pero la persona puede estar actuando correctamente por lo que ya conoce en Dios. No se va a contaminar, por decirlo así, no de las personas, sino que del pecado, ¿verdad? No se va a contaminar del pecado.
Tenemos un ejemplo de Jesús para ir ya concretando esto. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando andaba aquí en la tierra. ¿Con quiénes se llevaba Jesús? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero yo nunca lo vi a él en un palacio. ¿A dónde fue donde él estaba? Ahí andaba dentro, en medio del pueblo. Jesús andaba ahí en medio del pueblo predicando, andaba sanando, liberando personas. Incluso una vez le dijo un maestro, ¿y por qué estás sentado con esos publicanos y esas prostitutas y esas personas? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué le dijo el Señor? Es que los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Entonces Jesús vino y estuvo entre medio de muchas personas que aparentemente para los religiosos de la época era pecado, era un delito que Jesús anduviera con ese tipo de personas. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Que tú puedes estar en cualquier ámbito de este mundo, pero si tú sabes quién eres, si tienes claro tu identidad y si tienes bien seguros tus fundamentos bíblicos, tú no vas a caer en ninguna circunstancia. Tú no te vas a involucrar a hacer lo mismo que hacen nosotros. Dice la Biblia que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Significa que nosotros que conocemos la palabra de Dios, los estatutos de Dios, no podemos hacer lo que hacen nosotros. ¿Ya? Podemos estar en medio de la gente, pero no vamos a hacer lo que la gente hace. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos bien en claro eso, no vamos a caer en ningún pecado, ¿verdad? No vamos a darle gusto a lo que es nuestra carne, a lo que la carne le podría parecer placer, sino que, y tenemos fortalecido el Espíritu Santo, pues eso nos hace mantenernos en una templanza, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia que se nos puedan presentar. Y ya para terminar vamos a ver aquí Romanos 6, 11, 13. Romanos 6, 11, 13 dice: así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa concupiscencia? Bueno, no tengo acá, pero concupiscencia es hacer las obras malas, las obras carnales, ¿verdad? Pero vemos aquí una situación muy importante que dice que nosotros nos consideremos muertos al pecado. Desde el momento que venimos a Jesús, nosotros estamos muertos al pecado. Porque en primer lugar, cuando venimos a Jesús, fuimos lavados con su sangre, limpiados, justificados del pecado original y de todos los pecados que hayamos hecho. Por eso dice la Biblia, de que ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque ya nosotros ya no somos lo que éramos antes. Pero si tú traías una vida del mundo, de que, o sea, bien desagradable, pero ahora ya en Cristo ya eres una persona diferente. Ya no eres la misma persona, porque todo en ese momento que tú recibiste a Jesús, todo eso se borró en ese instante y Dios te dio una nueva vida en Él. Eres una nueva criatura. Entonces, desde el momento que somos una nueva criatura, dice ahí que el pecado está muerto, pero estamos muertos al pecado, dice aquí. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos por medio de Él, porque Él murió por nosotros. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros estamos vivos, somos personas justificadas a través de Él. Pero dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que no obedezcáis a las concupiscencias, ¿verdad? Dice, no cumpla, o sea, en pocas palabras, no obedezcan a los deseos de esta carne, ¿verdad? Pueden haber muchas personas ofreciéndote el licor, muchas personas ofreciéndote el puro, ¿verdad? Ofreciéndote los cigarros, ofreciéndote que peques, lo que desagrada a Dios, que forniques, que adulteres. Pero si tú realmente estás ahí, que eres nueva criatura y que estás bien fuerte en el Espíritu Santo, entonces tú no vas a caer en ningún error. ¿Por qué? Porque dice ahí que estamos muertos al pecado. Amén. Estamos muertos al pecado. Dice, y pues el pecado en vosotros, nuestro cuerpo, dice
de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros en pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que no vamos a estar que porque estemos en medio del pecado, lo que estamos diciendo ahorita. Podemos estar en una multitud de personas, que tal vez esas personas estén en pecado, pero nosotros no vamos a cometer pecado solo porque los demás lo están haciendo. Amén. Significa, no vamos a dejar de ir al parque solamente porque hay gente ahí que peca. No vamos a ir a dejar de ir a la playa solo porque hay gente que peca. Nosotros podemos ir a la playa, podemos ir al parque, podemos ir a cualquier lugar a distraernos, a disfrutar de lo que Dios ha dejado este mundo, pero no vamos a actuar de la misma manera de la persona que está en pecado. Eso significa, estamos vivos entre personas muertas, porque las personas muertas, hablamos ayer, usted puede ver a la persona bien arregladito, bien bonito, bien activo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, en su espíritu está muerto. Amén. Por eso dice aquí, como vivos entre muertos. Porque el que está vivo espiritualmente es aquel que tiene a Jesús en su corazón. Es aquel que ha recibido la vida eterna a través de reconocer a Jesús como Rey y Señor de su vida. Ese es el que está vivo espiritualmente. Y el que no ha recibido a Jesús, aunque duela esta verdad, pero es la verdad. Y la verdad te hará libre, dice la palabra de Dios. El que no ha reconocido a Jesús, el que no tiene el sello del Espíritu Santo en su corazón, anda muerto espiritualmente, aunque se vea bien activo. Amén. Entonces de aquí. Y no presentando nuestros instrumentos de iniquidad, o sea, acciones inmorales que están en contra de la voluntad de Dios, que son abominación a nuestro Dios, actitudes inmorales de cualquier tipo. Amén. Dice aquí, si no presentarse a vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros, dice, a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué? Como instrumentos de justicia haciendo lo justo. Bueno, por ejemplo, el adulterio y la fornicación. Son dos temas bien así, bien fuertes, ¿verdad? Adulterio y fornicación. ¿Es pecado el sexo afuera del matrimonio? Sí es pecado. ¿Cuál es la fornicación? La fornicación es cuando dos personas que no se han casado están teniendo intimidad sexual. Eso es pecado. Dos personas que no están casadas, que no tienen la bendición de Dios y estén viviendo como un matrimonio, ¿verdad? Eso es pecado ante los ojos de Dios. ¿A dónde has permitido esa relación sexual? Dentro del matrimonio, dice la Biblia. Dentro del matrimonio. Ahí es donde es permitido, ¿verdad? Dice ahí tenemos a Aarón, un sacerdote, pero tenía a su esposa. Tenemos ahí a Moisés, que también era líder y sacerdote, pero ahí tenía a Séfora, que era su esposa. O sea, dentro del matrimonio, sí se puede tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Está permitido, pero fuera del matrimonio no, es pecado ante Dios y eso se llama fornicación. Adulterio, cuando una persona está casada, tiene su mujer en casa o tiene su hombre en casa y está afuera también teniendo relaciones sexuales con otra persona. Eso es adulterio. Entonces a eso también Dios lo condena. Aquí dice que es pecado, es una persona que está muerta espiritualmente. ¿Y qué pasaría si le acontece si Dios viene en ese momento? Esa es una situación bien seria porque hay muchas preguntas que dicen, yo acepté a Cristo. Imagínate qué tremendo esto. Personas que dicen, yo acepté a Cristo, sí, pero estaba fornicando, estaba adulterando. ¿Y qué pasa si viene Jesús y me encuentra ahí en ese acto? Pues yo soy bien radical en eso. Yo digo que una persona que conoce a Jesús no va a estar en esas acciones. Amén. Una persona que conoce a Jesús no va a estar en adulterio, porque respeta a Jesús. Una persona que está en Jesús no va a estar fornicando. ¿Por qué? Porque conoce a Jesús. Y decíamos ayer, la persona que tiene a Jesús en su corazón es la naturaleza de Jesús. Entonces no lo tiene. Por eso es que hemos hablado, ¿cuántas personas están dentro de una iglesia sentaditos ahí creyendo ser salvos y no lo son? ¿De qué me sirve a mí venir entregar tantos temas o tantas, por decirlo así, tanta enseñanza a una iglesia si yo no estoy segura que esa persona tiene a Jesús, que es la base?
no va a alimentarse. Una persona para poder alimentarse tiene que ser liberada primeramente. Para que una persona pueda, digamos, por decir un ejemplo así, que es bien algo desagradable, pero es verdad. ¿Qué pasa con los niños más que todo de esto? Cuando los niños se llenan de parásitos, ¿qué dice el médico? Mire, lo vamos a desparasitar primero y después le vamos a dar vitamina. Porque si le damos vitamina, vamos a alimentar los parásitos, ¿verdad? Y el niño va a crecer, va a tener anemia, va a estar raquíticamente. ¿Por qué? Porque no se le puede dar una vitamina mientras el niño tenga parásitos. Entonces todo lleva un orden. Primero lo liberamos, ¿verdad? O sea, le quitamos los parásitos, todo aquello que a Dios le desagrada, y después lo alimentamos, porque así aprovecha todos los nutrientes. Vámonos a la iglesia en este momento. ¿De qué me sirve a mí darle un montón de mensajes a una iglesia que no se sabe si realmente está segura de su salvación, que es la base? Amén. Que una iglesia o que una persona esté consciente de que tiene la salvación eterna, eso es suficiente, porque lo demás viene por añadidura. Amén. Que una iglesia esté consciente, una persona esté consciente de su salvación, que tenga sus fundamentos sólidos de que es salvo, por qué dice que es salvo, cuáles son sus argumentos que por qué dice que es salvo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está bien consciente de su salvación, entonces lo demás ya lo va adquiriendo más fácilmente porque tiene a Jesús en su corazón, tiene la naturaleza de Jesús en su corazón. Y una persona que tiene la naturaleza de Jesús en su corazón no va a caer en esos errores. Yo soy bien radical en eso porque digo, bueno, entonces si caen los errores, entonces no está bien con Dios. No está bien en el Espíritu Santo, porque entonces no está siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros y el que está en el Evangelio está escuchando a Dios, está escuchando la voz de Dios. Se supone que se hace dirigir por la voluntad de Dios. Es una persona que no va a caer en error, ¿verdad? Es una persona que siempre se va a poner así firme, estable, a no caer en un error que le desagrada a Dios, ¿verdad? Entonces, y si suceden las cosas es porque Dios permite. Pero si no pasa nada, que no sea porque uno quiera. Amén. Uno siempre dice no ante las circunstancias que son desagradables a Dios. El que conoce a Dios siempre va a querer estar dentro de la voluntad de Él. Amén. Entonces, por eso digo aquí, dice ahí la palabra de Dios, que nosotros, nuestro cuerpo, no lo podemos presentar, ¿verdad? No lo podemos presentar así con pecado ante Dios porque Él es desagradable. Somos débiles, como empezamos, no hay justo ni aun uno, sí, pero no hay motivo para pecar, no hay permiso, no hay licencia para pecar cuando tú ya conoces a Jesús. Amén. El apóstol Pablo ahí está diciendo, si es cierto, no hay justo ni aun uno, no hay quien quiera, no hay quien quiera hacer lo bueno, porque el cuerpo le fascina los placeres de este mundo. Sí, no hay quien quiera hacer lo bueno, sí, pero hay que limitarse, hay que abstenerse, ¿verdad? Porque hay un Dios todopoderoso que nos justificó, que nos limpió, que se hizo pecado, que se hizo la ley para clavarla en esa cruz junto con Él, ¿verdad? Porque ahora somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Somos salvos, ¿por qué? Por fe. No somos salvos por cumplir una ley, somos salvos porque hemos creído en Jesús como Salvador de nuestras vidas. Y hubo alguien que pagó ese precio en la cruz por darnos vida eterna, a quien le debemos respeto. Amén. Y entonces por eso les digo ahora, como dice su santa palabra, que hay que mantener, ¿verdad?, esa santidad. Por eso, muertos al pecado. Amén. Entonces esto es lo que Dios ha destinado ahora en este día que hablemos, ¿verdad? Espero que hayamos comprendido, ¿verdad?, lo que hemos hablado ahora. Y es que nosotros honramos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestro cuerpo. Honramos a Dios cuando somos nuevas criaturas en Él. Entonces, muertos al pecado significa abstenerse, ¿verdad?, de todos los placeres que van en contra de la voluntad de Dios que están escritos en su santa palabra. Amén. Entonces, hasta aquí llegamos con esta enseñanza o con este mensaje de este día. Vamos mañana con el otro tema, vamos a hablar acerca del espíritu, ¿verdad? Porque ahorita estamos haciendo esa conexión entre carne y espíritu, ¿verdad? Para hablar de la carne, pues tendría que ver también el pecado. Entonces, entre carne y espíritu, entonces mañana vamos a ver lo que es el espíritu
en la persona que ha recibido a Jesús, ¿verdad? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús es el Espíritu Santo que sea en nuestro corazón. Y con ese tema pues entonces estamos terminando ya lo que es esta serie de la Iglesia de Roma. Qué importante es, más que todo, estar seguros de que tenemos la salvación y vida eterna. Estar seguros de que si Cristo viene ahora, nosotros nos vamos con Él. Amén. Eso es lo importante, que nosotros realmente tenemos que estar fundamentados, que estamos seguros de la salvación de nuestra alma. Así que vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios, por este mensaje que nos has otorgado. Bendito Dios, queremos, Señor, pedirte perdón. Si alguna vez, Señor, te hemos fallado, si en nuestra carta te hemos ofendido, Señor, en aquellas acciones incorrectas. Así que, mi Dios, en este momento queremos pedirte perdón y también, Señor, queremos agradecerte por lo que tú nos estás hablando en este momento, por estos mensajes que nos estás otorgando, que nos están fundamentando más en lo que es nuestra fe. Te ruego, mi Dios, que este mensaje no se pierda, sino que las personas que hayan escuchado lo tomen a bien y lo tomen como esa vitamina, ¿verdad? Que fortalece sus vidas espirituales y que los fundamentan, Señor, en nuestra doctrina, en lo que realmente eres tú para cada uno de nosotros. Así que, mi Dios, en este momento yo te pido por aquella persona que está pasando momentos muy difíciles, que está luchando con una tentación, como dice el apóstol Pablo, ¿quién me puede liberar de este pecado de muerte, de este cuerpo de muerte? Pues sabemos, Señor, que como hijos de Dios tenemos nuestras debilidades, tenemos momentos muy difíciles en los cuales estamos cruzando y estamos en esa batalla espiritual entre la carne y el espíritu. Pero, Señor, te rogamos te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezca nuestro espíritu, que nos llena del Espíritu Santo, para no caer, Señor, en esas trampas de Satanás, que nos invitan a pecar, que nos invitan a darle placer a la carne, que nos invitan, Señor, a fallarte de una manera, Señor, que a ti realmente te desagrada. Así que, mi Dios, dale fortaleza a mi hermano, dale fortaleza a mi hermana, la que esté escuchando ahí, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, que digan un adiós a lo que es pecado, bendito Dios, que cierren las puertas a las tentaciones, que cierren las puertas a aquello que no es tu voluntad, que cierren las puertas, Señor, a aquello que realmente va a traer complicaciones lamentables a su vida. Bendito Dios, te ruego, mi Dios, que seas tú ayudándonos a mantenernos en tus caminos como realmente quieres, llevando esa cruz, Señor, que no es desagradable, que es una cruz, como dices tú, que llevamos una carga que es ligera porque tú nos vas ayudando a llevarla. Entonces, mi Dios, ayúdanos a mantenernos en esta condición de santidad y agradable a ti, mi Dios, no apartados del mundo por completo, sino apartados de las acciones que el mundo hace para no fallarte a ti. Así que, mi Señor, muchas gracias por hablarnos de esta manera como lo has hecho en este día. Te pido también por aquellas personas que están enfermos ahorita, Señor, que seas tú sanándoles, que seas tú tocando sus cuerpos, liberándolos de toda enfermedad, Señor, porque sé que esa enfermedad no le pertenece. Esa enfermedad viene a causa del pecado, Señor, así que ahora mismo te ruego que seas tú sanando a esas personas, liberándolos, Señor, de esas enfermedades, levantando a las personas de esas camas que están en los hospitales o que están en sus casas. Sé tú obrando en cada persona, en cada cuerpo de aquella persona que está enferma en este momento. Sé tú también abriendo oportunidades de trabajo, de empleo o de aquellos proyectos o planes, Señor, que ahora se tienen para este año. Te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo cada proyecto, cada idea, cada pensamiento que viene de ti. Señor, provee los recursos para poder realizar, Señor, todo lo que nos hemos propuesto en este año, Señor. Señor, abre puertas de oportunidades. También bendice a aquellos que salen a trabajar este día. Llévalos con bien a su lugar de trabajo y de nuevo a casa también, Señor. Guárdalos, protégelos de todo mal para que puedan estar de nuevo con sus seres queridos, bendito Dios. En tus manos ponemos este día y gracias por habernos otorgado un día espléndido en este momento, Señor. Gracias, bendito Dios, una oportunidad para poder realizar y hacer todo bien, Señor. Esto es por tu misericordia que nos concedes un nuevo día, Señor. Gracias, Padre mío. En tu nombre hemos orado en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en este instante. Y recuerda, mañana tenemos ya el último tema. Espero que te hayas alimentado, que después de esta serie
¿verdad? Tú realmente ya se sientas diferente, te sientas una persona distinta, una nueva persona, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de lo que es el Evangelio, de lo que es venir y recibir a Cristo y cómo debe ser una persona, ¿verdad? Cuando está en los caminos de Dios. Así que yo creo que esto es fundamental, ¿verdad? Para todo hijo de Dios. Así que muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento, ¿verdad? Te mando muchos abrazos a donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, el día de mañana. Así que muchas gracias. Bendiciones.